Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 trayéndoles un nuevo capítulo de Renacimiento destrozado y olvidado. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 4. Algo anda mal en el estado de Lugnica. Resumen. En este capítulo, Subaru aprende. Está en un nuevo juego que incluso las anarquistas más impulsivas pueden ser reinas y que no sería un mundo de fantasía sin un consejo ineficaz de ancianos. Además, alguien es golpeado casi hasta la muerte, pero Subaru no se entera de eso. Notas. Bueno, una vez más decidí escribir todo esto en un día. Aún más largo de lo que esperaba, ya debería esperarlo, pero más corto que el capítulo anterior. Espero que lo disfrutes. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Y así el santo de la espada explicó la verdad, al menos una versión abreviada de ella. Explicó cómo conoció a Subaru Natsuki hace años de la misma manera que se conocieron el día anterior. Cómo Subaru Natsuki ayudó a salvar a la chica que se convirtió en reina. Cómo se humilló en la capital, pero luego organizó la caída de uno de los arzobispos del pecado y una de las grandes bestias, la ballena blanca. La ballena blanca fue la misma criatura que mató a mi abuela. Reinhard apretó fuertemente sus rodillas y tardó un segundo en recomponerse cuando dijo esto. Subaru miró y asintió lentamente, intentando procesar lo que oía. Eso es mucho, parece que aún no has terminado. Reinhard asintió y explicó cómo se decía que había derrotado al gran conejo, el segundo de las tres grandes bestias. Cómo fue clave para salvar la serie Watergate de Pristella y en la caída del arzobispo de la avaricia. Y entonces Reinhard ensayó esto varias veces, pero ahora las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. ¿Qué pasó? Subaru saltó. Tú y moriste, suspiró Reinhard. Subaru lo miró fijamente. Él, no me lo está contando todo. No puede ser, ¿o es que mi regreso por muerte es un nuevo poder? Una barrera de seguridad desde que metí la pata la primera vez. Tengo que hacer algunas preguntas. ¿Cómo lo hice? Supongo que cuando dijiste que no tenía un gran poder físico ni mágico, te basaste en mi antiguo yo. Subaru saltó. Reinhard asintió. Sí, y tu puerta parece ser de la misma calidad. Subaru suspiró. ¿Cómo pude hacerlo entonces? Eras un estratega. Lo planeabas todo, siempre parecías tener la respuesta correcta, eras capaz de descubrir los poderes y las debilidades del arzobispo, explicó. A decir verdad, tu instinto y tu habilidad para planificar se consideraban tu habilidad más famosa. Subaru digirió las palabras, confirmaban cosas pero no eran lo que él quería escuchar así que morí. Probablemente morí muchas veces. Morí 3 veces solo para lidiar con unos asesinos de pacotilla, pero, ¿estos arzobispos del pecado? ¿Esos bestias? Subaru tembló al pensarlo. El chico aún quería ser un héroe, pero, debía haberla cagado mucho para no reaparecer. Tal vez haya un límite. Pero no, morí 3 veces en un día y Rein dice que estuve aquí un año, me pregunto cuánto morí para convertirme en un héroe. Se quedó mirando el rostro de Rein, su expresión vacía. Bueno, eso al menos explica lo de Rein y Julie. Supongo que era su amiga. Pero mencionó que Julius me dio una paliza por ser idiota una vez, bueno, lo superaría si lo fuera. Subaru se recostó en la cama y miró al techo. Dime, Rein, esto es muy importante, pero ¿y hubo algo especial en mi muerte? Subaru preguntó. ¿Especial? Preguntó el santo de la espada, confundido. ¿Me mataron algún poder especial? ¿Algún arma maldita? ¿Algún hechizo que podría, no sé, borrarme del universo? Reinhard parpadeó. Subaru, no creo que, ¿podrías decirme, por favor, sí o no? Reinhard se arrepintió mentalmente por haber llevado a Subaru a esa línea de pensamiento. No, no particularmente. ¿Cómo hice fuego? Y dijo Reinhard rotundamente. Subaru hizo una mueca y suspiró. Vale, me parece justo. Parece una mala decisión. ¿Acaso hubo algo inusual? Reinhard volvió a mirar a Subaru. Varias personas, incluyéndote a ti, estaban bajo una maldición del arzobispo de la gula cuando moriste. Subaru lo pensó y asintió. ¿Puedes contarme algo? Reinhard se tensó, mirándolo fijamente. No del todo, interfirió con los recuerdos, así que el tiempo es borroso.
Cuando Subaru miró a Reynard a los ojos, sintió la repentina necesidad de no hacer más preguntas. Oh, supongo que eso haría que fuera difícil de entender, ¿de acuerdo entonces? Subaru se encogió de hombros. Reynard sonrió al ver que la expresión de Subaru se iluminaba. En su fuero interno, se declaró un monstruo por lo que acababa de hacer. Después de todo, acababa de usar la protección divina del cambio de mente en su amigo. Solo un poco. Solo para retrasarlo hasta que Subaru estuviera listo. Subaru volvió a estar pensando. Quizás la maldición interfirió. Eso podría ser la causa. Quizás no soy inmune al daño del alma o algo en mi mente desencadena el efecto. Si mis recuerdos estaban alterados, quizás deba recordar que puedo regresar por la muerte para que funcione. Pero entonces no habría funcionado la primera vez. ¿O es la excepción? Él negó con la cabeza. Quiero probar 0 de estas cosas. Bueno, eso es mucho para asimilar y obviamente. Reynard se levantó lentamente. Si necesitas un tiempo a solas, entonces sí. ¿Te importa si hago algunas preguntas más? Subaru interrumpió al santo de la espada. Si quieres, te responderé lo que pueda. Subaru lo pensó. Bueno, quizás solo uno. ¿Qué pasó después de mi muerte? Reynard miró fijamente al chico y luego suspiró. Muchas cosas salieron mal, muchísimas cosas. Luego se dio la vuelta. Te dejaré en paz. Reynard salió de la habitación, dejando a Subaru solo con sus pensamientos. Subaru miró al techo. Dejó que las palabras de Reynard se le metieran en la cabeza mientras reflexionaba sobre todo lo que le habían dicho. Bueno, y esta es mi segunda vez. Debí haber cometido un error grave para que me reiniciaran así. Él y Julie se veían muy tristes. Supongo que se culparon de mi muerte. Se giró en su cama y bostezó. Aún así, he vuelto. Lo que significa que debe ser mi trabajo arreglar las cosas. Sí, si todo se vino abajo cuando morí, tendré que arreglarlo. Entonces Subaru recordó sus muertes. La sensación de su carne desgarrándose en pedazos, de su garganta llenándose de sangre. Sentía todo su cuerpo temblando mientras una bilis nauseabunda se agitaba en su estómago. Probablemente muera mucho. Probablemente moriré mucho, pero, tembló, mordiéndose el labio mientras dejaba escapar una risa seca. Supongo que soy más un héroe tipo comandante de juego de tácticas que un tipo elegido demasiado poderoso o algo así. Sus dedos se cerraron formando un puño antes de relajarse. Todos contarán conmigo. Todo el mundo espera que sea un héroe. Puedo hacerlo y verdad. Reynard guió a Subaru a través del Palacio Real. Subaru se vio obligado a cambiar y usar ropa diferente, así como una capa que ocultaba los detalles exactos de su rostro. Reynard permaneció al lado de Subaru, con su mano apoyada en el pomo de su espada. El santo de la espada mantenía absoluta cautela. No quería arriesgarse a otro fracaso. Entonces, ¿y si la conozco? ¿O si ella me conoce? ¿No se sorprenderá? Preguntó Subaru. Reynard negó con la cabeza. Ya le advertí y le envié un mensaje. No iremos a la sala del trono, sino a un salón privado. Solo estarán presentes 2 criadas que trabajaron en mi mansión. Son de confianza. Está bien y bueno y sí, eso tiene sentido, comentó Subaru mientras lo guiaban por el palacio. Había un aire tranquilo alrededor, Subaru esperaba que un palacio como este estuviera lleno de vida, o al menos se viera un poco más presentable. Bueno, empiezo a pensar que mis impresiones de Dark Fantasy World fueron acertadas. Aunque me pregunto si fue diferente la última vez. El palacio era, en muchos sentidos, como una tumba para el reino en su conjunto. Los guardias y caballeros que patrullaban sus terrenos guardaban silencio, con rostros sombríos. Los sirvientes y doncellas que se dedicaban a sus quehaceres no eran mejores, simplemente cumplían con sus deberes como autómatas sin vida. Todos mantenían distancia unos de otros, temerosos de quién podía ser enemigo o amigo. Las heridas de la guerra civil todavía estaban frescas y, en muchos sentidos, el reino aún se encontraba en un período de conflicto civil. Todos eran fríos, distantes y desconfiados de quienes les rodeaban. Cuando la gente hablaba en voz alta, era solo lo que se les exigía decir, una adhesión al protocolo que a muy pocos realmente les importaba hoy en día, incluida la reina. Cuando hablaban de otra manera, eran susurros silenciosos que contenían rumores y conspiraciones. Algunos intentaron subir la escalera del caos que aún impregnaba el reino. Otros intentaron cumplir lo que consideraban sus obligaciones lo mejor que pudieron. Otros simplemente buscaban sobrevivir. El santo de la espada llegó a una habitación custodiada por 2 caballeros. Estoy aquí para ver a su majestad, con un invitado que ella solicitó.
Se dirigió a los dos caballeros. Subaru notó que Reynard ahora usaba ese mismo tono sin vida que usó la primera vez, antes de ver quién era en el callejón. Supongo que Rein era así con todos los demás. Los guardias examinaron a Reynard y luego a Subaru, quien estaba encapuchado y oculto. El invitado debería, eso no será necesario, ya lo he verificado yo mismo. Los dos guardias miraron fijamente a Reynard. ¿Será un problema?, preguntó Reynard. Creo que la reina quería discreción en este asunto, y no le agradaría que obligaras a nuestro invitado a descubrirse temprano, y no le importaría que yo tuviera que entrar a la fuerza por ello. Los ojos de ambos caballeros se abrieron de par en par, pero se hicieron a un lado. Muy bien, pueden traerlo. Subaru miró a Reynard. No pensé que Rein fuera de los que lanzan amenazas. Aunque sonó un poco rígido, quizás solo, por mi culpa. No, no puede ser. Los condujeron a un salón real, que aunque estaba escasamente decorado, había espacios vacíos en las paredes donde uno podría esperar encontrar cuadros o pinturas. Aunque Subaru notó que había señales de que las paredes habían sido pintadas y reparadas recientemente en varios lugares. También habían algunos fragmentos de vidrio de algo que se había roto y que quedaron en el suelo a un lado. Como si esta habitación y lo que había en ella hubiera sido dañado varias veces y reparado. En cuanto a los ocupantes de la habitación, Subaru señaló 3. 2 muchachas, sirvientas gemelas, que estaban de pie a un lado, observándolo en silencio. Y una chica soltera que Subaru supuso que era la reina, quien se puso de pie de un salto tan pronto como él entró. Parecía tener más o menos la misma edad que Subaru, casi tan alta como él, quizás un poco más baja. Era menuda, pero de aspecto notablemente poderoso. Su rasgo más llamativo era su cabello dorado y sus ojos carmesí. Si no fuera por la corona amarilla en su cabeza, Subaru no la consideraría el tipo de reina. No iba vestida exactamente para el papel. Si bien llevaba una blusa negra algo majestuosa, dejaba al descubierto su vientre, aunque encima llevaba un chaleco dorado de aspecto majestuoso. También llevaba pantalones largos negros. Lo más majestuoso, además de la corona, era una larga capa azul con un pequeño contorno naranja que parecía fuera de lugar. En general, parecía una persona bastante normal que intentaba mantener un atuendo lo más normal posible a pesar de ser la reina. La corona no parecía pesada en su cabeza, sino más bien parecía fuera de lugar. Como si no debiera llevarlo puesto. Como si ni siquiera lo quisiera. Sus ojos carmesí se encontraron con los de Subaru y ella lo miró en estado de shock. Hola, Majestad. Aquí Subaru Natsuki, a su servicio. Decidió adoptar una de sus poses características. Quizás sea una mala idea hacerlo delante de una reina, pero parece que ella apenas quiere ser reina. Hermano mayor, oh. Solo es mi hermano, supongo. Lo miró fijamente, sin saber qué decir. Ay sí, eso me han dicho. Encontró incómodas las palabras de una chica que debería ser un poco mayor que él. Ella corrió hacia él, arrojando la corona que no le quedaba bien a un lado antes de envolverlo en un abrazo fuerte y bastante poderoso. Ah, has vuelto. De verdad que has vuelto. Aunque, hayas vuelto. Ella lo abrazó con fuerza. Ella no era un caballero como Reynardo Julius. Y a diferencia de esos dos, ella no jugó ningún papel real en su caída más allá de la inacción, aunque ella no sabía nada. Así que claro, ella también se enfureció consigo misma y se culpó, pero culpó mucho más a todos los demás. Ella se enfureció contra el rey, no por él. Y a ella apenas le importaba la etiqueta de reina en sus mejores días. Así que lo envolvió en un abrazo sin vergüenza ni reservas. La niña simplemente extrañaba al chico que consideraba un querido amigo. Ah, sí. Aunque, para mí, esta es la primera vez que nos vemos, ¿sabes? Hizo una pausa y dio un paso atrás, secándose las lágrimas. Sí, lo siento. Es que me emocioné un segundo. Suspiró, negando con la cabeza. Subaru se rió y negó con la cabeza. Ah, ya lo entiendo. Sí, probablemente sea mucho, la verdad es que yo también estoy intentando asimilarlo. Dio un paso atrás y lo miró de arriba abajo. Sí, solo, ¿cómo? ¿Cómo estás de vuelta? No me preguntes. Subaru se encogió de hombros. Iba de camino a casa cuando me detuvieron en esta ciudad. Voy por buen camino, ¿cierto? No eres de este mundo. Eso es, va a ser raro llegar a eso. Subaru ladeó la cabeza. Ah, ¿sí? ¿No les dije nada la primera vez? Por un breve segundo, Feld lanzó una mirada de desprecio a Reynard, quien retrocedió arrastrando los pies.
Lo supimos después del hecho, por un diario que lamentablemente no sobrevivió a la guerra civil, comentó Reynard. Ah, eso tiene sentido. Bueno, quizá así sea más fácil esta vez. Dudo que alguien me hubiera creído la primera vez. No, eras lo suficientemente raro como para que tuviera sentido. Le sonrió. Entonces, ¿Rain te trata bien? Sí, quiero decir, aparte de los asesinos que intentaron matarme, ¿sabes? Pero es lo que es. Subaru se rió, frotándose la nuca. Felt parpadeó un par de veces y miró a Reynard. Rein, ¿de qué está hablando? Reynard se aclaró la garganta. Te dije que teníamos que encargarnos de una amenaza a la mansión y que, dado que nos habían dado un susto, me ocuparía de mejorar la seguridad. Ella lo fulminó con la mirada. Pero no dijiste que eran asesinos. Ella lo miró fijamente y se acercó furiosa a él. Sus dedos se crisparon mientras sus manos se cerraban en puños, como si estuvieran listas para golpearlo. Reynard la miró y respiró hondo. Le pido disculpas por no haberme explicado bien, Su Majestad. GRRR y ella lo fulminó con la mirada. Oye, ¿estás bien? Preguntó Subaru, cortando la tensión mientras los miraba fijamente. Felt se giró hacia él, su expresión se suavizó y respiró hondo. Sí, sí, hermano, está bien, solo que, Rain estaba siendo tonto otra vez. Ah, bueno, está bien. Estoy entero, dijo, señalándose. Ella sonrió y asintió. Rain, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿O tendré que enviar caballeros a proteger la mansión Astrea? Quizás algunos, aunque no sabemos por qué fueron tras él tan pronto después de su llegada, o incluso quiénes son ellos. Ella volvió a mirar a Reynard y lo fulminó con la mirada. Reynard ni siquiera necesitó usar sus protecciones divinas para saber lo que ella estaba pensando. ¿Sabes exactamente quiénes son ellos? Reynard suspiró e hizo una reverencia. Si lo desea, Su Alteza, ¿puedo encargarme yo mismo de la investigación? Ella se apartó de él. Al menos consiga a alguien que sepa. Quiero a alguien muerto por esto. Entiendo, hizo una reverencia. Subaru no dijo nada, pero siguió mirando a la joven reina. No tienes por qué preocuparte por mí. De verdad. Felt refunfuñó y le agarró la mano. Bueno, siéntate, quiero saber qué planeas hacer. Subaru se encogió de hombros. La verdad es que todavía estoy intentando aclararme las ideas. Ella le sonrió, una sonrisa cálida y sincera. Bueno, dinos lo que necesites. De acuerdo, hermano. Él le devolvió la sonrisa, levantando el pulgar. Te lo haré saber. Ella se rió, una risa genuina al ver su rostro sonriente. Reynard observó la escena con una suave sonrisa, mientras dejaba que el pensamiento de que tal vez todo estaría bien volviera a su mente. Mientras Felt y Subaru continuaban hablando, Subaru preguntó cómo era para Felt ser reina, mientras que Subaru también tuvo que reflexionar sobre cuáles serían sus planes para el futuro, aunque la verdad es que aún no lo sabía. Esta discusión fue interrumpida por un golpe a la puerta. Felt miró fijamente a la puerta. Váyanse. Estoy ocupado. Su Majestad, es un mensaje del Consejo de Sabios, solicitan su presencia. Vete a la mierda. Y su mano se disparó como un rayo y agarró un vaso cercano. Se elevó a través de la habitación y se estrelló contra la puerta detrás de la cual estaba el mensajero. Insisten. Tiene que ver con tu invitado, explicó el mensajero. Subaru parpadeó. Yo. Fel gruñó levemente. ¿Cómo carajo saben eso? Se quejó para sí misma antes de mirar a Reynard. Reynard hizo una mueca y suspiró, sacudiendo la cabeza. Supongo que un simple manto de ocultación no fue suficiente para ocultar su identidad. O bien, el Consejo de Sabios ya fue informado a través de sus propios informantes. Así que fuiste descuidado. Lo fulminó con la mirada. Lo siento. Hizo una reverencia robótica pero en tono de disculpa. Oye, dale un respiro a Reynard. Felt Subaru le puso una mano en el hombro. Ella se giró bruscamente y levantó la mano para golpear a la persona que se atrevió a intentar calmarla. Pero se congeló a mitad del golpe cuando vio a Subaru estremecerse y protegerse la cara, listo para recibir un golpe. Óyele, lo siento, Granny, lo siento, hermano. Solo y suspiró. Apoyó sus manos en su regazo, toda su rabia desapareció de la superficie, retirándose a las profundidades de su alma. Ahora llevaba el rostro de la depresión y el rechazo, como una niña totalmente perdida. Rein, ve a ver qué carajo quieren. Reynard la miró fijamente un momento e hizo una reverencia. Como desee, Su Majestad. Se giró hacia la puerta para conversar con el mensajero. Subaru observó a la reina que no le sentaba bien.
Oye, supongo que tienes mucho trabajo, ¿eh? No debe ser fácil convertirse en reina en medio de una guerra civil, ¿verdad? Preguntó con tono cariñoso mientras le daba una palmadita en el hombro. Sí, sí, ha sido duro. Pero tengo que hacerlo, ahora no hay nadie más para el trabajo, murmuró. Bueno, no estoy seguro de qué puedo hacer, pero y pídeme cualquier ayuda y allí estaré. Sonrió y se señaló a sí mismo con el pulgar. Felt soltó una risita seca. Sí, dirías eso, ¿eh? Reinhardt cerró la puerta y regresó con ambos. El Consejo de Sabios ha solicitado su presencia y la de Subaru Natsuki. Felt frunció el ceño. Claro que sí. Tú también vienes. No confío en que no intenten algo. Reinhardt la miró fijamente. ¿Crees que ellos sí? Dije que no confío en esas serpientes. Así que vienes conmigo. Prácticamente lo escupió. Inclinó la cabeza. Entiendo, gracias. Reinhardt entró primero. Si el Consejo de Sabios quería ver a Subaru Natsuki, era mejor que estuvieran informados sobre su situación. Mientras Felt conducía a Subaru a la habitación, miró a su alrededor y encontró a varios ancianos con túnicas situados alrededor de la mesa. Bueno, supongo que estos son los otros tipos a cargo del país. Parece que Felt y ellos no se llevan bien. Bueno, veamos cómo va esto. Bueno, hola. Soy Subaru Natsuki, un placer conocerlos. Escuché que todos querían hablar conmigo. Uno de los ancianos se puso de pie, luchando como si el peso de las edades estuviera sobre sus hombros. Subaru pudo ver que había confusión y un poco de felicidad en su rostro cansado. Hola, mi nombre es Miklotov Mkmaon, representante del Consejo de Sabios de Lugunica y descendiente de la casa Mkmaon. Todos tenían cara de confusión. Recelosos del héroe muerto, ahora de vuelta a la vida. Bueno, es un placer conocerte, Miklotov. Quiero decir, señor Miklotov, mi error. Subaru sonrió, manteniendo su tono casual. Bueno, parece el líder del consejo. Quizás sea del tipo viejo sensato que mantiene la calma. El chico sigue con su tono impulsivo e irrespetuoso como siempre espetó un sabio calvo. Y aquí está el típico viejo imbécil. Cállate, Burdeos. El santo de la espada ya nos ha informado de la situación. Y tú mismo has leído los registros. Todos lo hemos hecho, el chico desconoce nuestras costumbres y los reinos. Un sabio como tú debería esforzarse por tenerlo presente. Otro sabio lo interrumpió. Otro sabio se puso de pie. ¿Estás diciendo que simplemente vamos a aceptar que no recuerda ni una pizca de lo ocurrido? De lo que le pasó. Basta. Gritó Miklotov y levantó la mano. Esta reunión no debe convertirse en una pelea a gritos. Centró su mirada en Subaru, que permanecía allí torpemente. Subaru Natsuki, ¿es cierto lo que dijo la espada? ¿No recuerdas tu paso por este mundo hace 3 años? Subaru sintió innumerables miradas sobre él. Algunas eran cautelosas, otras hostiles. Subaru se aclaró la garganta. No, lo siento, ni idea. Iba de camino a casa cuando me encontré en la calle, en medio de esta ciudad. Ni siquiera sé leer el idioma que tienen aquí. Entonces ¿de qué sirve? Y cállate, Torden. Miklotov silenció a otro sabio y luego volvió a centrarse en Subaru. Te tomaremos a ti y al santo de la espada al pie de la letra. Volvió a sentarse. Bueno, gracias, supongo, comentó Subaru. No estaba seguro de qué harían si no le creían. Esperaba que Reinhardt lo protegiera. ¿Podemos terminar con esta reunión? Se quejó Felt. Todos los sabios se pusieron rígidos y Miklotov asintió. Por supuesto, su majestad. ¿Aún es ridículo pensar que lo olvidaría todo? Se quejó Bordeaux. Acéptalo y sigue adelante por ahora, intervino otro sabio. Reinhardt dio un paso al frente. He confirmado lo que dice lo mejor posible con mis protecciones divinas. Subaru Natsuki ha estado diciendo la verdad. Bien, dicho esto. Primero, nos gustaría disculparnos por la interrupción de su reunión con la reina. Como bien deberías, intervino Feld nuevamente. Él ignoró su comentario, como si fuera cosa del pasado. Y, antes que nada, supongo que deberíamos agradecerte como es debido. Por los servicios que has prestado al reino en el pasado, en concreto a Tri Estella, ya que nunca tuvimos la oportunidad de felicitarte por salvar la ciudad. Todos los sabios asintieron, aunque estaban en conflicto sobre cómo lidiar con este nuevo Subaru, todos estuvieron de acuerdo en que al menos eso era lo que debían hacer. Bueno, gracias, aunque no puedo decir más porque no recuerdo nada de eso. Ya veo. Bueno, entonces queríamos ver qué planeabas hacer ahora que habías vuelto.
¿Qué tal si ustedes, bastardos, le cuentan cómo la cagamos todos? Felt escupió las palabras, sin molestarse más en ocultar su desprecio. ¿Eh? Entiendo que no lograron evitar que me mataran, pero no quiero decir, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo moriste. Estás loco. Su Majestad, esto está fuera de lugar. Hay un protocolo estándar. Pero el chico debería saberlo. Subaru parpadeó. Oye, ¿hablas en serio? Mejor nosotros que otros que puedan. ¿Y qué crees que pasaría si decidiera actuar contra nosotros? Oigan. Gritó Subaru esta vez, intentando llamar su atención. Considera las consecuencias. El niño tiene derecho a saber. Bueno, yo por una cosa y cola. Gritó Subaru. Recibiendo toda su atención y ganándose la mirada de algunos, quienes rápidamente desviaron la mirada al recibir una mirada hostil del santo de la espada y la reina. Subaru se aclaró la garganta. ¿Puedo opinar? Miklotov miró fijamente al chico y asintió. Sí, creo que sería lo justo. Entonces, quiero saber. Todos me han ocultado algo sobre mi muerte, así que, al parecer, todos lo saben. O me lo cuentan a su manera, o lo averiguaré por alguien más. Subaru notó que Reinhardt se tensaba a su lado. Fel dejó escapar un profundo suspiro detrás de él. Uno de los sabios se rió. Tienes razón. Mejor quememos esta herida ahora, no sea que la dejemos supurar y sangrar. Algunos sabios comenzaron a asentir con la cabeza, viendo que no había ninguna salida práctica a esta situación. La verdad, Subaru Natsuki, es que fuiste ejecutado por error por este mismo reino. Subaru parpadeó un par de veces. Pudo oír a Fel gruñir detrás de él. Pudo oír a Reinhardt caminar torpemente. Entonces por eso pero entonces ¿por qué y cómo? ¿Qué quieres decir con y ejecutado accidentalmente? Miklotov se aclaró la garganta. El arzobispo de la Gula devoró tu nombre. Poseía una habilidad detestable que hizo que el mundo te olvidara. Se dice que llevabas, y aún podrías llevar, el aroma de la bruja, y una increíble cantidad de miasma. Estas son las características de un miembro del culto de la bruja, posiblemente poseedor de uno de sus viles poderes que le permiten violar las leyes de Odlanga, de nuestro mundo. Tu miasma era tan grande que te confundieron con un arzobispo, y el culto de la bruja te incriminó como uno de ellos. Subaru mordió el labio y sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿mi poder es algún tipo de poder maligno? Bueno, retroceder en el tiempo se siente como el tipo de poder que destruiría el mundo. Así que supongo que tiene sentido. Pero, en serio. Me ejecutaron. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Fue tu propio campamento el que te convirtió en los caballeros presentes en Priestella. Estabas bastante maníaco en aquel entonces, así que se presumía que eras peligroso. No me digas. Estaba loco si todos a mi alrededor pensaban que era un tipo malvado y malvado. Gritó. Uno de los sabios parecía dispuesto a reprenderlo, pero una sola mirada de Felt y otro sabio lo mantuvo en silencio. Las emociones estaban ni a flor de piel en ese momento. Te encarcelaron y condenaron como presunto arzobispo del orgullo. Y el coste de la vida en Priestella fue muy alto. Lamento no haberlo investigado antes ni con más profundidad. Tu nombre solo fue devuelto tras tu ejecución. Subaru bajó la vista al suelo y soltó una risita sombría. Claro, justo cuando les convenía más, me imagino. Eso es lo que sospechamos, sí. Entiendo que Reinhardt te contó sobre tu incidente original, al comienzo de la selección real. Sí, hice el ridículo y hablé mal de ustedes y de los caballeros. Aunque no dijo exactamente por qué. Hubo tensión y entre el consejo y la candidata al trono que apoyas, Emilia. ¿Tensión? ¿Por qué habría ahí? Porque es una mitad elfa, escupió Bordeaux. Subaru inclinó la cabeza. Así que trabajé para una semielfa. Bueno, eso me suena familiar, y suena bastante mona. ¿Por qué Rey no la mencionó? Miró a su alrededor, como si esa última afirmación lo explicara todo. Bueno, también es ese cliché. ¿Racismo contra elfos? ¿O quizás contra mestizos? Aún así, si me volviera tan loco. Subaru se estremeció al reflexionar sobre las muertes que ya había experimentado y las muertes que probablemente experimentó su contraparte. Me pregunto si empecé a volverme loco o algo así. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver con que yo muera? Miklotov dejó escapar otro profundo suspiro. Considerando la condición de forastera de Emilia, la reputación que su majestad tenía debido a sus orígenes en los barrios bajos, y su arrebato y logros previos, su muerte, se convirtió en algo así como, pesadilla política, intervino otro sabio. Sí, eso se lo merecieron, cabrones, gruñó Felt.
Deberían haber firmado sus propias órdenes de ejecución. Subaru la miró y luego los miró a ellos. Bueno, eso lo explica, probablemente estaba muy enojada. Caramba. Qué mal nos acabamos. Considerando que fuiste responsable del asesinato de 2 arzobispos y la captura de otro, así como de 2 grandes bestias, y de salvar a Priestella, y tu muerte provocó disturbios en todo el país en poco tiempo. Y otros elementos externos avivaron las llamas hasta convertirlas en una guerra civil total. No habría sucedido si a todos les importara. La gente. Feld volvió a incluir su propio comentario, o más bien lo metió en la conversación. Una vez más, Miklotov la ignoró. Lo que nos llevó a la situación actual. Subaru estaba temblando en el lugar, con la cabeza baja mientras trataba de procesar todo lo que le decían. Mi nombre desapareció, mis amigos aparentemente se volvieron contra mí, me ejecutaron, una guerra civil después de mi muerte. ¿Qué clase de pesadilla es esta? Ni siquiera puedo imaginarlo, iría. Un pensamiento sombrío entró en la cabeza de Subaru y un escalofrío le recorrió la columna. ¿Acaso el regreso por muerte no funcionó porque quería morir? Quizás me ejecutaron. ¿Cuántas veces? ¿O me quedé sin vidas? Subaru Natsuki, la voz de Miklotov trajo a Subaru de vuelta a la realidad. Ahora que sabes esto, ¿y qué harás? Ahora todos los ojos estaban puestos en él, esperando su respuesta. No sé. ¿Llegar de nuevo? ¿Qué más se supone que diga? Obviamente no me caen bien después de oír todo eso. Pero ¿qué más se supone que diga? Acabo de llegar. Ya veo. Miklotov volvió a sentarse. No podemos obligarte a hacer nada, Subaru Natsuki, al menos legalmente. Pero espero que puedas ayudar a sanar a esta nación herida. Él no es tu títere para que lo arregles todo. Le espetó Feld. Tampoco es suyo, Majestad, comentó otro sabio. Feld hizo una mueca y luego refunfuñó para sí misma. Creo que ya terminamos. Rein, Subaru. Vámonos. Ella se giró para irse. Rein miró a Subaru, quien seguía con la mirada fija en el suelo. Siento no haber podido ayudarte antes. Si quieres, está bien, murmuró Subaru. ¿Qué? Reinhardt parpadeó un par de veces. Está bien. Bueno, obviamente no lo es, o sea, solo, pareces un buen chico, Rein, así que voy a confiar en ti. Al parecer, antes éramos amigos y actúas como si lo fueras, así que voy a confiar en ti por ahora. Reinhardt se quedó mirando al niño en estado de shock. Entre el consejo, aunque Subaru no podía verlo, la tensión disminuyó lentamente. Reinhardt le sonrió a Subaru. Gracias, Subaru. Me esforzaré por estar a la altura de tu confianza. Y el santo de la espada condujo a Subaru Natsuki fuera de las cámaras del consejo. Russell Fellow se encontraba en una oficina poco iluminada, acompañado por varias personas que formaban una fila a varios pasos frente a su escritorio. Su ubicación solo era conocida por unos pocos elegidos, no había ventanas en este lujoso espacio de oficinas. Russell se reclinó en su silla y miró a los 4 individuos sentados frente a él. 3 hombres. Una mujer. Sin embargo, todos cumplían la misma función. Eran sus gerentes superiores que ayudaban a supervisar el capital. Como tales, también eran quienes tenían acceso a la red de observación instalada en toda la capital. Acceso a los numerosos agentes, espías y hechizos de vigilancia que 6 lenguas había instalado con esmero para monitorear todo lo que ocurría. Una de las tareas era vigilar la mansión Astrea y la Espada Santa. Russell bebió una copa de vino mientras se reclinaba en su silla, con la botella abierta sobre su escritorio. Con la otra mano jugueteaba con una pequeña estatuilla de Karagari. Entonces, ¿y quién disparó? Preguntó con calma y frialdad, con la mirada fija en el vino. Los 4 individuos, con la cabeza gacha, no dijeron nada. Russell tomó otro sorbo y luego levantó la mirada fría de su vaso. Pregunté, ¿quién disparó? Sé que no fue ninguno de ustedes 4 directamente. Dejó su vaso sobre la mesa. No estarías en tu lugar si fueras tan estúpido. Preguntaré una última vez quién ordenó el asesinato de Subaru Natsuki. Russell Fellow se puso de pie. Ninguno dijo nada. Todos ustedes son quienes supervisan la red de 6 lenguas por toda la capital. Por lo tanto, tuvo que ser uno de los ojos bajo su mando quien detectó al santo de la espada con él. Uno de los operadores bajo su mando que, por una tontería o egoísmo, se encargó de matar a Subaru Natsuki. Así que, alguno de ustedes me dirá quién disparó sin permiso. Russell caminó alrededor de la mesa, su rostro frío y desapasionado. Uno de los hombres, uno más joven, de cabello verde oscuro, levantó lentamente la mirada. Era Sir Christoph Tarney.
Probablemente por motivos personales, señor, es miembro de la facción de los nobles sabios del reino. Christophe, él es uno de tus operadores, ¿correcto? Preguntó Russell al hombre. Ese sí, él, y antes de que el hombre pudiera terminar, Russell agarró la botella de vino y la agitó, estrellándola contra la cara del hombre al hacerse añicos. Dejando escapar un grito, el hombre se tambaleó hasta el suelo. Entonces Russell, con una furia fría pero clara, agarró la pequeña estatuilla y procedió a golpear al hombre en la cabeza y el cuerpo con ella. Incompetente. Huelga inútil. Huelga idiota. Huelga sin valor. Huelga tonto. Huelga. Cada palabra estaba puntuada por un golpe de la estatuilla. Russell Fellow solía ser un hombre que usaba el dolor y la tortura como medios para alcanzar un fin, como medios para castigar el fracaso. Normalmente prefería el uso de marcas de maldición, una forma simple y desapasionada de ver a alguien castigado por sus fallas. Pero desde la guerra civil, quizá dejando que la influencia de la reina actual lo infectara subconscientemente, a veces sentía tanta rabia que golpeaba personalmente a una persona por su fracaso. Y su rabia ahora era ciertamente bastante grande. El hombre quedó tendido en el suelo, en un estado semiconsciente. Russell Fellow se incorporó nuevamente y respiró profundamente. Luego volvió a colocar la estatuilla en su escritorio. Límpiala después de que te levantes del suelo. Volvió a su tono frío habitual, actuando como si nada pasara. Volvió a sentarse. Entonces, ¿entendemos por qué fue un completo desastre? Los tres restantes asintieron con la cabeza. Subaru Natsuki no debe ser atacado ni dañado directamente sin mi permiso expreso. Solo debe ser vigilado, nada más, nada menos, ¿está claro? Sí, director, respondieron los tres al unísono. Ese sí, director, dijo también el hombre en el suelo momentos después, con la cabeza medio cubierta con su propia sangre y mezclada con vino mientras se levantaba lentamente. Russell se reclinó en su silla. No podemos permitir que los caballeros, el consejo ni la reina interroguen a Christophe, ni asegurarnos de que se suicide en cuanto sospechen de él. Todos ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? Sí, director, todos hablaron al unísono ahora. El hombre de cabello verde estaba ocupado usando una escoba para barrer los vidrios que ahora cubrían el piso. Llévate la alfombra y pídele a una de las criadas que la limpie. Reanuda las operaciones normales y asigna a algunos de nuestros agentes más discretos a observar a Subaru Natsuki. Quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Eso es todo, ahora vete. Los cuatro salieron lentamente de la habitación, el hombre de cabello verde se tambaleó y se llevó la alfombra con él. Russell suspiró y negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Se reclinó y se quedó mirando el emblema de Lugúnica, blasonado en una pancarta que colgaba de la pared. Antes de la guerra civil, su control sobre 6 lenguas era casi absoluto. La organización estaba unificada en su propósito y dirigida por su visión de cómo proteger mejor a Lugúnica. La guerra civil rompió gran parte de esa unidad. Ahora ya no podía dar cuenta de cada brazo, cada ojo, cada mano en su red. Esta se había reducido considerablemente, en parte debido al faccionalismo en el que se encontraba sumido el reino, que también infectaba a su organización. Algunos operadores y administradores favorecían al consejo, otros al monarca, algunos se dejaban llevar por sus propios intereses, aunque la mayoría seguía siguiendo su visión. Habrá mucho trabajo por hacer. El director de 6 lenguas pensó para sí mismo. Sentía poco afecto por la reina, quien parecía decidida a arrasar con lo que quedaba del antiguo orden de este reino. Pero su corona apaciguó a muchos de los que tomarían las armas si la destituyeran. Sentía poco afecto por el Consejo de Sabios. Si bien antes eran una fuerza estabilizadora, presa del pánico, cedieron demasiado poder a la nobleza local, que tendría que ser recuperado poco a poco. Russell dedicaba gran parte de su tiempo a eso últimamente. Tomó otro sorbo de lo poco que quedaba de su vino, mientras recordaba a aquel chico de ojos rasgados que conoció una vez. Subaru Natsuki. Tu última vida marcó el comienzo de tiempos interesantes para este reino. Me pregunto si esta vida será igual. Notas. Estaba esperando este capítulo. Con este capítulo se cierra la primera mitad del arco primero de este fic. Tendremos un salto temporal en el próximo capítulo, así que espero que sigáis disfrutando del arco Shattered capital de este fic. Capítulo 5. Interludio. La tumba del hielo y el dolor. Resumen. Analizando la vida cotidiana del campamento de Emilia. Notas. Bueno, es hora de un pequeño cambio de ritmo. Como siempre, esto terminó siendo un poco más largo de lo planeado. Debería estar pensando que las cosas serán más largas de lo que planeo ahora.
Espero que disfruten de este pequeño trocito de infierno helado. Aunque fue divertido, estoy eliminando las referencias a Shakespeare en los nombres de los capítulos. Aunque puede que aún haga referencias a muchas de ellas. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. A menos de un día de viaje desde la capital real, se puede encontrar una mansión. Situado alejado de la mayoría de los pueblos, era un lugar visitado por muy pocos, pues ya no era un lugar para vivir. Ya no era un lugar de calidez y vida. Solo quedaba frío y muerte. Era un trozo de tierra envuelto por una nevada perpetua, causada por quien se había ganado el apodo de la bruja de la glaciación. Recibió este nombre por la gran helada que trajo a la ciudad de Priestella, debido a la muerte de su amado caballero, a cuya condena ella misma contribuyó. No fue una helada que trajo la muerte, sino que reflejó el dolor y la angustia que sentía. La desolación dentro de su corazón. Durante días la nevada persistió, obligando a la gente a encerrarse en sus casas. Fue necesaria la entrega incondicional del cadáver, así como la persuasión de la Santa de la Espada y futura reina para desterrar la nevada. La escarcha eterna luego se retiró a la mansión y la bruja de la glaciación no había sido vista fuera de sus límites desde entonces, salvo por rumores y susurros. Un invierno eterno y triste que lo envolverá para siempre. Recordó ese día. Quedó grabado en su memoria antes de congelarse con una claridad perfecta y aterradora. Era una visión que la perseguiría noche tras noche. Todas las noches. 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 Cada noche, recordaba su fracaso definitivo. En la prisión de sus sueños, no se le permitía dormir ni una sola noche sin regresar a ese momento. Formaba parte de la multitud, obligada a asistir por las exigencias de la selección real. Ella y las otras 3 candidatas restantes, pues una ya había desaparecido. Recordó cuando lo sacaron y cuando Julio y los otros caballeros lo encadenaron a ese pilar de madera. Ella sintió algo, pero no podía entender qué. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Asco? ¿Incorrecto? Algo andaba terriblemente mal. Su mente se retorcía y se distorsionaba cada vez que lo veía. Su corazón cambió de maneras que ella no podía comprender. El arzobispo del pecado y del orgullo. Que la miró con tanta obsesión. Te amo, idiota. Probablemente estaba obsesionado con ella por culpa de esa vil bruja. No lo conocía. Él significaba todo para nosotros. Eso era lo que todos le decían, eso era lo que ella creía. Él la veía como un reflejo de la bruja, y solo la veía como tal. Era simplemente un instrumento de una obsesión retorcida dentro de su evidente locura. Ese pensamiento, sumado al dolor y la confusión que su presencia le causaba, la hacía sentir asqueada. Tú eres el que es repugnante. Logró mucho. Su campamento ayudó a vencer a la pereza, contribuyó a la caza de la ballena blanca, ¿recuerdas siquiera cómo? Venció a Rosual en el santuario, no estabas solo. E incluso ayudó a derrotar al arzobispo del pecado de la avaricia y a capturar al arzobispo del orgullo. Incorrecto. No hiciste nada por tú solo, estúpido medio diablo. Y por eso, por mucho que le disgustara presenciar semejante cosa, tuvo que estar allí para la ejecución del arzobispo. No le gustaba ver morir a nadie, ni a nadie ejecutado. Pero él era un arzobispo, alguien que representaba una amenaza particular para ella, como le recordaban tan a menudo. Se leyeron los cargos. Los pronunciamientos realizados. El fuego fue encendido. En ese momento, todo lo que la rodeaba en el recuerdo se desvaneció. Aún se oía el rugido de la multitud, pero ella solo recordaría al arzobispo y el niño encadenado a esa columna, envuelto en esa justa, terrible, devoradora y horrible llama. Los gritos resonaban cada vez más fuerte, mientras rugía con absoluta angustia. Su cuerpo quedó reducido a una cáscara carbonizada de lo que una vez fue. El momento quedó grabado en su mente. Y entonces ella recordó. Y ella gritó. Y así la bruja de la glaciación, despertó para comenzar otro día en la miserable existencia que era su vida. Como de costumbre, su cama estaba manchada con sus propias lágrimas y sus sábanas mostraban las marcas del abuso que había sufrido durante sus ataques nocturnos.
Levantándose lentamente, se movió como si todo su cuerpo estuviera agobiado por cadenas envueltas en sus extremidades. Ella sostuvo el cristal que estaba contra su pecho y lo miró fijamente, esperando, rezando por alguna reacción. Pero no había ninguno. La presencia interior estaba en silencio. No volvería y no podría volver y no como era ahora. Ella todavía estaba sola. Tal como lo merezco. Lentamente, se levantó de la cama y se dirigió al baño. Se estremeció. Su habitación ya no era un lugar para vivir. Muchas noches, el hielo se desprendía de su cama y lo cubría todo con una capa de escarcha irregular. Todo está frío. Hace frío. Su vida era fría, carente de calidez y alegría. Había desterrado todo eso en su propia estupidez, en su propia ignorancia. Su belleza, otrora indiscutible, la belleza que él amaba, ya no se conservaba. Su piel, una vez prístina, había adquirido una palidez enfermiza, como la de un cadáver. Su cabello, que una vez fue hermoso y brillante y que había sido cuidado con tanto esmero, ahora era un desastre desaliñado y desordenado. Y sus ojos amatista estaban teñidos de rojo, con profundas bolsas debajo de ellos y un vacío que no irradiaba vida. Emilia la semielfa, antigua candidata al trono de Lugúnica, era prácticamente un cadáver andante. Se miró en el espejo, su propio reflejo retorcido. Ella se contempló a sí misma, en toda su enfermedad. Ella contempló al monstruo que destruyó todo lo que ella amaba, que arrojó su propio sueño a la oscuridad, que condenó al infierno a quien la amaba sin límites. Y vomitó, esparciendo bilis verde y roja en el fregadero que tenía delante. Duele. 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 Duele estar vivo. Se miró a sí misma y aún podía verlo. Aún podía ver, de alguna manera, su antiguo yo. Ella era una burda parodia de la chica que solía ser. Esa chica ridícula, estúpida, amorosa, cariñosa, ingenua, inútil, hermosa, sin valor, compasiva, inmadura, desinteresada y patética que él amaba. Esa chica que lo condenó. Esa chica que la disgustaba hasta lo más profundo de su ser. Ella era una chica mala. Soy 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 una chica mala. No había ninguna razón para que ella se compusiera, ninguna razón para preocuparse por su propia belleza, no había nadie allí para ella. Ella estaba sola. Estoy solo. Estoy solo, merezco estar solo. Para siempre. Y como cada mañana, la mente de Emilia se quebró un poco más. Ran comenzó su día como siempre, despertándose en silencio mientras se vestía con el mismo uniforme que siempre usaba. Echó una rápida mirada hacia afuera, hacia la omnipresente tormenta de nieve que se había convertido en un sello distintivo de sus vidas durante los últimos 2 años. Ella temblaba ligeramente, el aire estaba frío. El aire siempre estaba frío. Se miró una vez en el espejo, solo para asegurarse de que nada estuviera fuera de lugar. No tenía sentido, a nadie que viviera en esta mansión le importaría ya su aspecto. Pero a ella también le importaba. Por su propio bien, para preservar cierto sentido de cordura. Y por el bien de su hermana, esperando que algo de estabilidad le aliviara el corazón y le impidiera hacer algo que ya no pudiera revertir. Ella salió del dormitorio y llamó a la puerta frente a la suya. No hay respuesta. Ran volvió a llamar. No hay respuesta. Ran tocó por tercera vez. No hay respuesta. Ran respiró hondo y se tranquilizó antes de abrir la puerta. Era posible que Rem se hubiera levantado temprano.
Rem a veces todavía lo hacía, a veces todavía intentaba actuar con normalidad. Nunca duraría mucho tiempo. En cambio, Ram se encontró con el escenario más probable. Rem estaba enterrada entre sus sábanas, despierta pero meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Subaru. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ella murmuraba estas palabras sin cesar para sí misma mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ram se acercó a su hermana, a través de su sinestesia pudo sentir el dolor abrumador y el odio hacia sí misma. Ram tuvo que mantenerse fuerte, endureciéndose aún más, siendo la roca a la que su hermana podía aferrarse para no ahogarse en un mar de su propio autodesprecio y miseria. Sí, es hora de despertar. Tenemos que ocuparnos de la mansión hoy y tú tienes que preparar el desayuno. Tocó suavemente el hombro de su hermana. Ese sí, mariquita, y me levantaré. Ni la peliazul ni siquiera pudo recomponerse lo suficiente para formar una oración y estalló en lágrimas una vez más. Yo y en mis sueños y lo vi sonriendo de nuevo y vi a mi héroe y Rem se aferró al uniforme de su hermana. No lo merezco y no merezco volver a verlo sonreír y ni siquiera. Lo que después salió de su boca fue una masa inteligible, un suave río de desesperación. Vamos, hermanita, vámonos, dijo Ram suavemente, guiándola con delicadeza como si fuera una niña pequeña. Mientras comenzaba la tarea casi diaria de sacar a Ren de su cama, para ayudarla a prepararse. Ayudándola a lavarse, ayudándola a vestirse, ayudándola a moverse. Algunos días Ram no tenía que hacer ninguna de estas cosas por su hermana. Algunos días Ram tenía que hacer algunas de estas cosas para su hermana. Algunos días Ram tenía que hacer todo esto por su hermana. Al final el resultado fue Rem, vestida como siempre y con el cabello peinado con cierta normalidad, saliendo lentamente del ataúd que era su dormitorio. Sus ojos estaban vacíos de luz mientras trataba de enterrar cualquier emoción que quedara dentro de ella, ya que para Rem ya casi no quedaba nada bueno en el mundo. Rem bajaría las escaleras rígida y robóticamente, mientras Ran la observaba marcharse. Ran suspiró, la mayoría de los días eso sería suficiente para mantener a Rem en marcha, al menos por unas pocas horas. Ran sabía que no podía dejar que su hermana languideciera dentro de su habitación. Si lo hacía, sabía que Rem no duraría mucho. Entonces ella estaría verdaderamente sola. Así Ran preservó a Rem, el eco de Loni que una vez fue. Ahorrando todo lo que pudo, aunque solo fuera para su propia necesidad egoísta de sobrevivir. Yo y lo siento, Rem. Soy realmente una hermana inútil y fracasada. Pensó para sí misma mientras continuaba con su rutina diaria. Ella se dirigió hacia la habitación de su amado amo. Ella llamó. Maestro Rosual, entro. Normalmente lo correcto habría sido pedir entrar, pero sabía que su amo podría no responder nunca más. Al entrar, encontraría a su amo Rosual. Sentado justo donde lo había dejado la noche anterior. La sonrisa desapareció. El orgullo había desaparecido. Se fue el intelecto. Atrás quedaron el maquillaje y el comportamiento de payaso. Era un cascarón vacío, envuelto en sus viejas ropas que Ram conservaba fielmente. Mientras Remy, ocasionalmente, Frederica cuidaban de la mansión, a ella le correspondía atender a su amado amo. Sus restos. Su cadáver aún vivo. Pero aunque cuidar de Rosual podía ser un trabajo de tiempo completo, no era suficiente para Ram simplemente hacer esto. Rem apenas era funcional y estaba al borde de la autodestrucción. Frederica solo se quedaba en la mansión la mitad del tiempo y vivía en otro lugar la mitad de la semana. Tomó la silla de ruedas, un diseño que el chico había hecho para su hermana en coma, y lo condujo al baño. Venga, maestro Rosual, dijo, con toda la ternura que pudo. Tienes que prepararte para hoy. Ella sonrió, forzándolo. No hubo respuesta, no había vida en sus ojos, solo el parpadeo ocasional que confirmaba que no había muerto. Mientras lo llevaba en su silla de ruedas, Ram echó un vistazo a un libro que permanecía sobre un escritorio cercano. Era un libro que alguna vez detestó. Era un libro que ella todavía detestaba. Era un libro que había estado en blanco desde que fue restaurado unos años antes. Acercándose hacia él, abrió sus páginas y lo encontró en blanco una vez más. Ram suspiró. Inútil, murmuró, y luego procedió a llevar a Rosual al baño. El libro que una vez fue la pesadilla de su existencia era uno de los pocos hilos de salvación a los que vivían en esa casa podían aferrarse. Subaru. 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 Subaru, la semielfa vagaba por los pasillos, arrastrando los pies como si la llevara la correa de un esclavista.
Sus pasos dejaban manchas heladas en el suelo y un remolino de copos de nieve seguía cada uno de sus movimientos. Sus movimientos eran bruscos y desiguales, sus pasos simplemente caían uno tras otro en un balanceo casi de borrachera. ¿Estás aquí? Abrió una puerta al azar que daba a un armario. No, ¿y dónde te escondes, tonto? Ran se va y enfadar muchísimo si te descuidas del trabajo. Una sonrisa rota y temblorosa adornó sus labios. Ella continuó vagando por los pasillos de la mansión. Subaru. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Su voz resonó como campanillas de plata rotas mientras sus brazos colgaban a sus costados. Abrió puerta tras puerta, asomando la cabeza con esa sonrisa congelada en su rostro. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás y? Se encontró en uno de los baños, mirándose en el espejo. Ella vio a la semielfa rota en la que se había convertido, con el cabello despeinado y la ropa tirada al azar sobre ella. Las lágrimas todavía corrían por su rostro. Oh, no. Se presionó las manos contra las mejillas. Me veo hecho un desastre. Eso no puede ser. ¿Y si papá o ese Subaru me ven así? La semielfa comenzó a tararear mientras intentaba arreglarse el cabello, cepillándolo con sus dedos desnudos para devolverle cierta sensación de normalidad. Listo. Sonrió, sin haber hecho ningún esfuerzo real para mejorar, salvo arreglarse ligeramente el cabello y secarse la cara. Todo mejor. Me veo exactamente, ve, la sonrisa de porcelana en su rostro comenzó a temblar y a agrietarse, abriendo mucho los ojos. Subaru, lo siento, hace frío, es que, estoy bien, no estoy bien, la sonrisa permaneció en su rostro incluso cuando sus labios se curvaron hacia adentro. Se llevó las manos temblorosas al rostro y se clavó las uñas, antes de clavárselas en la carne. Idiota. 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 Diablo. 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 Bruja. 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 Ella se lamentó y sollozó ante su propio reflejo. Dejó escapar un gemido de desesperación y horror, antes de echar la cabeza hacia adelante y vomitar más bilis en la palangana. Todavía rascándose la cara, salió del baño a trompicones y se desplomó contra la pared. Subaru, lo siento. Lo siento, soy una chica mala. Soy una chica mala. Soy una chica mala. Murmuró para sí misma como un mantra casi incoherente. Soy una chica mala. 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 El semielfo se desmayó durante varios minutos. Ella no se dio cuenta de que Ran pasó a su lado, empujando a Rosuaal. Ran miró al semielfo inconsciente y simplemente continuó empujando a Rosuaal. Sin prestarle atención al semidemonio inconsciente. Una hora después, los ojos doloridos de Emilia se abrieron. Miró a su alrededor. ¿Subaru? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me estabas hablando? ¿Verdad? ¿No me dejabas en paz? Su voz era débil, su voz una vez hermosa era áspera y rasposa, sus palabras entrecortadas. La semielfa se puso de pie tambaleándose. Luego continuó la búsqueda de su caballero. Subaru. 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 Mi caballero. Mi caballero. Mi caballero. Mi caballero. Subaru. 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 Subaru, mi caballero. Subaru, mi caballero. Subaru, mi caballero.
Subaru, mi caballero. Más tarde ese día, Ram estaba limpiando la mansión. No tenía sonrisa en el rostro, como nunca la tenía hoy en día. Había dejado al maestro Roswaal en su estudio y regresaría con él más tarde cuando fuera hora de otra comida. Mientras limpiaba el comedor, moviendo suavemente la mesa, de repente se incorporó de golpe. Una sensación aguda resonó a través de su sinestesia. Desesperación. Desesperación. Odio a sí mismo. Anhelo. Vacío. Duele demasiado. ¿Por qué seguir adelante? No tiene sentido. Le extraño. Soy un monstruo. No merezco vivir. Quiero morir. 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 Estos sentimientos y pensamientos golpearon a Ran como un martillo directo a su cabeza. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras por un breve momento su mundo se volvía uno sin color, calidez ni esperanza. Un mundo en el que solo hay sombras penetrantes, un frío miserable y un dolor sin fin. Pero ella solo se tambaleó por un momento. Se estabilizó mientras sus ojos se abrieron de par en par. Ella sabía lo que significaban esas emociones. Ella sabía qué tragedia preludiaban estos pensamientos. Ella ya había afrontado esta situación muchas veces antes. Y así corrió hacia donde estaba su hermana, dejó caer su abrigo y corrió a toda prisa por la mansión. Siguiendo la atracción de su sinestesia, abrió de golpe la puerta del cuarto de costura. Encontró a Rem arrodillada en el suelo, sosteniendo una única aguja grande hacia ella con una mano temblorosa. Rem miraba la aguja con nostalgia, como si fuera una promesa de salvación. Una liberación del infierno que era su vida. Rem ni siquiera reaccionó cuando Ram abrió la puerta. Estaba demasiado perdida en su propio mundo. Dentro del infierno que su propia mente había construido para sí misma en su autoflagelación. Y sus ojos estaban fijados únicamente en la posible herramienta de su liberación final. Ram se abalanzó sobre su hermana, rodeándola con un brazo mientras con la otra agarraba la muñeca de la mano que sostenía la aguja. Rem. Gritó Ram, intentando sacar a su hermana del mundo de autodestrucción y liberación mortal. Rem parpadeó, temblando y estremeciéndose en el abrazo de su hermana. Ella no dijo nada, ella no hizo nada. Ella simplemente se mantenía como una estatua. Frío, inmóvil, insensible. Todo el ser de Rem irradiaba un entumecimiento hacia el mundo que la rodeaba. Después de un tiempo, Ram le arrancó la aguja de la mano a Rem y la arrojó a un lado. Ella agarró a su hermana por la cara. Rem. Escúchame, suplicó Ram, mirándola fijamente a los ojos. Va a ser y no va a estar bien. Eso es mentira. Ram sabía que no podría completar esa frase, ni ella misma lo creía. Rem, por favor. Estoy aquí para ti, lo prometo. Ram la abrazó fuerte y se aferró a su hermana. Sintió que si aflojaba su agarre incluso un poco, su hermana podría escaparse y la perdería para siempre. Rem comenzó a temblar en el agarre de su hermana, sus brazos se aflojaron a sus costados. Ella se inclinó y comenzó a llorar, sollozando horriblemente en el hombro de su hermana mientras se desplomaba como un cadáver en sus brazos. Ram, y me duele mucho, lo sé. Solo quiero que el dolor desaparezca, lo sé. ¿Por qué y por qué no puedo simplemente ir? Y Subaru no querría eso, respondió Ram suavemente, acariciando la parte posterior del cabello de Rem. A Rem se le quebró la voz y siguió llorando en el hombro de su hermana. Ram la abrazó, completamente destrozada, sin fuerzas. Después de un rato, Ram la tomó lentamente de las manos y la ayudó a ponerse de pie. Vamos, Rem, me quedaré contigo mientras seguimos trabajando en la mansión. Está bien, Rem murmuró suavemente mientras Ram la guiaba tomándola de las manos. Esta no era la primera vez que Ram tenía que rescatar a su hermana del borde de la oscuridad. Y ella sabía que no sería la última. Ella simplemente tenía miedo de que llegara el día en que no pudiera llegar a tiempo. Durante la cena, los residentes de la casa se reunieron en el comedor, todos excepto uno que nunca salió de una determinada habitación. Ram empujó a Roswaal hacia su lugar en la cabecera de la mesa.
Entonces ella se sentaba junto a él. Lo que antes era una falta de etiqueta, ahora era un requisito para sus tareas durante esas comidas. Rem fue a buscar la comida a la cocina, junto a Frederica. La Oni de cabello azul tenía una mirada desolada en su rostro. Pero eso era lo habitual para ella. Emilia también había tomado su asiento a mitad de la mesa. Todas las criadas le dirigieron unas miradas brevísimas para ver su estado de ánimo. La elfa tenía una sonrisa rota, su cabello todavía era un desastre andrajoso que caía libremente sobre su rostro. La sonrisa indicó con qué Emilia estaban tratando, por lo que optaron por ignorarla salvo por un procedimiento que debían realizar. Frederica miró a Rem. Rem, si pudieras preparar el lugar para... Sí, Frederica, lo entiendo. Rem lo hará. Con mano temblorosa, Rem sacó la silla vacía al lado de Emilia y puso un lugar allí, sirviendo comida para un invitado que no aparecería, salvo tal vez dentro de la propia mente de la semielfa. Después de que las dos sirvientas terminaban de servir las distintas comidas, tomaban sus propios lugares en la mesa. Tal vez sería inapropiado que los sirvientes se sentaran, pero intentar siquiera fingir normalidad dentro de este dominio era una tarea inútil y un insulto. La frontera entre amos y sirvientes se desvaneció en este lugar. Solo quedaban los locos y quienes dedicaban tiempo a cuidarlos. Rem tomaría su asiento, en el lado opuesto de la silla vacía. Era una comida que no sería consumida por un niño que nunca llegaría. Todos empezaron a comer en silencio. Ram no comía ella misma, sino que ayudaba a Roswaal a comer lo poco que podía. La criada de cabello rosa movía la mandíbula para ayudar a masticar la cáscara vacía de un mago. El silencio siempre dominaba estas comidas, salvo por una persona. Me pregunto ¿y dónde está y dónde está y dónde está y dónde está Subaru y su comida se va a enfriar? Emilia se preguntó en voz alta. Su voz no era honesta, no era genuina. Ella sabía la respuesta. Simplemente no podía admitirlo. Una parte de ella se aferraba a la idea de que era una pesadilla de la que podría despertar. Nadie respondió a la bruja semielfa. Nadie lo haría a menos que se le hablara. Bueno, Subaru es un buen chico. Si falta, no nos dejaría. Déjanos, 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 él se fue, Subaru se ha ido. El hielo y la nieve comenzaron a girar en una aura brumosa alrededor de Emilia. Frederica dejó escapar un leve suspiro, moviendo su lugar en la mesa al otro extremo. Rem no hizo nada, continuó picoteando ligeramente su comida e ignorando la nieve que caía sobre ella. Se fue. ¿Por qué lo dejamos?, murmuró Rem mientras daba otro bocado. El medio elfo destrozado y el Oni comenzaron a llorar. Rem levantó las piernas hacia sí misma en su silla. La semielfa lloró en sus manos. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Inútil. 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 El resto de la comida estuvo interrumpida por los sollozos de los dos, pero ni una sola palabra más de discurso coherente llegó a oídos de nadie más durante el resto de la comida. La marcha de Emilia a través de la mansión se detuvo frente a una sola puerta. Era una puerta sencilla y simple, como cualquier otra de la mansión, pero también era especial. Era la única puerta que ella no había congelado ni una sola vez. Que no había sufrido el maltrato de la ira de quienes vivían allí. Era una puerta de una habitación que era preciosa para ella, sagrada para ella y para los demás. Fue una puerta al recuerdo de una época más feliz. Era una habitación en la que sentía que no tenía derecho a estar. Pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Luego giró el pomo y entró lentamente en la habitación. Era una habitación sencilla y corriente. Pero uno se conservaba en perfecto estado, sin polvo, ni un solo objeto fuera de lugar. Todos los conjuntos y uniformes a juego del armario se mantenían impecablemente limpios. Cada objeto estaba en su lugar, según recordaban. En muchos sentidos, esta era la habitación mejor conservada de la mansión. Incluso si no hubiera necesidad, no serviría de nada. Todo este trabajo lo hacía una criada de pelo azul. Sentado junto a la cama, en una silla sencilla, había un gran espíritu que parecía una niña rubia. Betty lo siente. 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 Betty lo siente.
Betty lo siente. El espíritu no se movió, todo su cuerpo estaba inmóvil como una estatua a excepción de sus labios que murmuraban sin cesar el mantra singular que consumía toda su existencia. Ella solo se marcharía cuando pudiera reunir la fuerza para visitar su tumba. Toda su existencia estaba confinada a esta habitación solitaria y vacía, que sería su tumba hasta que el mundo terminara. El espíritu no se permitiría ninguna libertad. No permitirse ninguna alegría. No permitirse ninguna felicidad. Todo lo que había sido arrastrado, destrozado, quemado por sus propias acciones. Así que la muñeca rota permaneció en su lugar, su mantra incesante, su agonía interminable, su aislamiento eterno. Ella había permitido que su contratista se arruinara. Así que lo que quedaría sería una muñeca rota. Así que la muñeca no reconoció la presencia del semielfo. Como el semielfo no reconoció la muñeca. Ambos eran pecadores que no tenían derecho a estar en ese lugar. Pero ninguno de los dos pudo evitarlo. Arrastrándose hacia adelante, como una marioneta sobre cuerdas mal mantenidas, Emilia se movió alrededor de la cama y se sentó en ella. Mirando hacia dónde debería estar. Mirando fijamente hacia dónde debería estar acostado. Mientras miraba fijamente la cama, pensó que él nunca volvería de dormir allí. Todo porque ella era inútil. Todo porque no le creyó. Todo porque ella fue un completo fracaso. Pero y lo extraño. 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 Se tumbó lentamente en la cama, aferrándose a las sábanas mientras temblaba. Subaru, por favor, vuelve conmigo, por favor, no me dejes, sé que soy una inútil, una mala, un fracaso, una demonio, una bruja, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, ella lloró y las lágrimas corrieron hacia la cama. La muñeca continuó ignorando al semielfo. La bruja de la glaciación continuó ignorando al espíritu. Ninguno de los dos consolaba al otro por el odio que sentían por haberle fallado. Ninguno condenaría al otro, pues ellos mismos eran un fracaso. Esta melancólica tregua la mantenían los únicos tres que entraban en esa habitación. Este lugar era una tumba. Para una muñeca, un demonio y una bruja. Subaru y te amo y te amo y te amo y te amo y la bruja de cabello plateado se enroscó sobre sí misma, con las rodillas llegando hasta su pecho. Empezó a adentrarse en la prisión y refugio de su mente. Solo allí podía volver a verlo, solo allí albergaba la más mínima esperanza de volver a abrazarlo. Fue allí donde realmente pudo atormentarse. Te amo y lo siento y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y lo siento y te amo y te amo y te amo y lo siento 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 y te amo y notas. Bueno, espero haber hecho un buen trabajo aquí y que todos lo disfruten. Escribir sobre la locura fue un poco complicado y sé que algunas personas tal vez querían un poco más de duro en esto, pero creo que capturé la miseria del elenco bastante bien. Beatrice recibirá más atención en el futuro, pero la chica literalmente se queda en un lugar el 99% del tiempo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.